Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 7 de julio de 2016 y esto es La Contracrónica. Bueno, hoy es 7 de julio, os lo acabo de decir, y si no digo esto, reviento. 7 de julio, San Fermín. Pero como yo no soy muy taurino, bueno, no soy nada taurino, pues no os puedo hablar de los Sanfermines, ni de las fiestas, ni de nada de eso. Tampoco soy pamplonica, lo cual me dice que no me meta en más líos que el de constatar la fecha. A los españoles, cualquier español, sean de la región que sean, nos pone 7 de julio delante y automáticamente se nos viene lo de San Fermín a la cabeza. Bien, dicho esto, y hecha la gracieta, vamos a pasar al lío. Y el lío hoy es un tema de máxima actualidad. Parece que la podemocrisis avanza conforme estaba previsto y se podría decir que a estas alturas ya tiene ganador. Yo lo primero que he pensado cuando he visto cómo están maltratando al pobre de Rejón y cómo Iglesias está saliendo con la suya, he pensado, caray, hasta aquí ha llegado la revolución. El otro día salía el gran líder, el líder máximo, diciendo que se integraban en el sistema, que ya estaba bien, que no iban a conquistar la utopía, ni a tomar el cielo por asalto, ni nada de eso. Me lo dejé apuntadito y dije, bueno, en cuanto pueda se lo cuento a los míos en la contracrónica y hago una reflexión un poco más prolongada sobre este tema. Podemos se nos ha aburguesado. Y como burgueses se están desollando entre ellos. No hay más que verlos. Supongo que de puertas adentro tiene que ser eso la guerra de los Boers. No quiero ni pensarlo. De puertas afuera se oyen las espadas y se oyen los apuñalamientos. Así que imaginaos lo que tiene que ser eso en la calle Princesa 2, puertas adentro. El día menos pensado nos encontramos con que Rejón va a ir a su despacho y se encuentra que no tiene la llave o que le han cambiado el bombín de la cerradura, como le hicieron a este hombre, del Partido Socialista de Madrid, no recuerdo ahora cómo se llamaba, Tomás Gómez, cuando le largaron del PSOE, que aquello fue celebradísimo, con grandes carcajadas, por cierto. Pues sí, se nos ha aburguesado y hasta aquí, hasta el mes de julio de 2016, ha llegado la revolución. Simple. Todo lo que ellos pensaban hacer, el movimiento, el proceso destituyente que tenían de cargarse la Constitución, empezar de cero, crear un país para la gente decente, para la mayoría social, pues se ha quedado en un partido más por lo demás muy parecido a Izquierda Unida. Yo pensé, en mi inocencia, en mi ingenuidad, que esto lo iban a hacer cuando llegasen al poder. Sí, como nunca iban a llegar con mayorías hiperabsolutas, y luego que esto es una monarquía parlamentaria y no tiene presidente al estilo Chávez, que de un golpe te haces con todo, supuse que si alguna vez llegaban al poder, y de ahí su ansia de llegar al poder, pues sí, cabría la posibilidad no de conquistar la utopía, o al menos de conquistar su utopía. Sí podrían haber hecho más daño, podrían haber hecho o haber llevado su proyecto más lejos. Pero como no han llegado, y no tiene pinta de que lleguen en los próximos años, por lo menos 2 o 3, hasta las próximas elecciones, pues tienen que replantearse desde cero. Esto nos enseña una cosa fundamental, y es que el sistema, el régimen, que decían, este régimen todo lo digiere, todo lo asimila, todo lo tolera. Es fascinante la democracia liberal. Es el sistema en el que este tipo de partidos prosperan y se desarrollan y se reproducen, pero con el que quieren acabar, probablemente para que no se reproduzcan y prosperen movimientos o partidos que vayan contra ellos. Si os fijáis en la historia de la democracia liberal, que vaya para casi 200 años, encontramos que los bolcheviques llegan al poder gracias a unas elecciones, o que los nazis llegan al poder gracias a unas elecciones. Los que destruyen la democracia liberal empiezan jugando en su terreno. Hay excepciones, por ejemplo, pues, ¿qué os digo yo? Fidel Castro fue a través de una guerrilla, o el propio Francisco Franco en España, que llegó al poder después de una guerra civil de 3 años. Pero en otros muchos casos lo que se verifica es lo contrario. Vamos a cargarnos la democracia liberal desde la democracia liberal. Ese yo creo que era su proyecto inicial. Se sentían los deudos naturales de Hugo Chávez y iban a traer el socialismo del siglo XXI a España. El cálido aire latinoamericano, aquel que decía Rejón hace no tanto tiempo, hace 3 años. Todo esto que os estoy contando no es una invención mía, lo decían ellos, podéis encontrarlo en 1000 vídeos por YouTube y por Internet en general, y declaraciones y demás, muy recientes además, del año 2011, 2012, 2013, 2014 incluso. El programa de Podemos en el año 2014, cuando se presenta a las europeas, es un programa mucho más radical, mucho más maximalista,
desde donde lo miremos, se ha ido suavizando conforme pasaban estos 2 años, hasta llegar a la socialdemocracia esta con bandera de España, con la que se presentaron al final de la última campaña. Ahora parece que han extraído esa lección. Entre otras cosas, no sé si porque creen en ello. Yo personalmente sigo pensando que son tan comunistas como lo eran hace 5 años, pero si están dentro del sistema no pueden ir con un planteamiento distinto, no pueden ir como una fuerza extraparlamentaria. Necesitan replantearse y reorganizarse para ocupar el hueco que había pertenecido a Izquierda Unida. Ojo, un hueco que han agrandado. Esto hay que reconocerle el mérito tanto a Pablo Iglesias como a Íñigo Errejón como a Juan Carlos Monedero, a todos estos. Ese hueco daba para ¿cuánto? Un máximo de 15 o 20 escaños en los máximos históricos del Partido Comunista de España, y ahora lo han llevado hasta los 71. No está nada mal, ¿eh? Cierto es que por otros motivos distintos, que podremos ver ahora, pero el comunismo en España nunca antes, jamás, ni en la República ni posteriormente, ha tenido tanta fuerza como tiene ahora. Chávez, si nos fijamos, pudo cambiarlo todo de golpe porque se adueñó del presupuesto de una tacada. Sí, se quedó con la hegemonía con solo unas elecciones. Bueno, las primeras elecciones, las que ganó en el 98 y luego al año siguiente. Dispuso de muchísimo poder, de muchísima legitimidad y pudo cambiar la Constitución, diseñarse una Constitución a la medida y después de hacer eso, ir poco a poco, a lo largo de los 2-3 primeros años, ir confeccionando un plan para adueñarse de todo el Estado, de todos los resortes del Estado venezolano. Ese es el asalto que hizo Hugo Chávez y los suyos y los bolivarianos. No solo Hugo Chávez, que a fin de cuentas no era más que el representante de un movimiento muchísimo más amplio, que tenía intelectuales de todo tipo, entre ellos muchos españoles, que ya estaban allí. No todavía al principio Iglesias y Errejón porque eran demasiado jóvenes, pero otros profesores de Iglesias y de Errejón, como Jorge Verstringe, por ejemplo, llevaban mucho tiempo allí ya, desde los inicios. Verstringe pues debe de rondar los 65 años, más o menos. No sé si participó desde los inicios del chavismo, pero si no lo hizo desde los inicios fue prácticamente desde el segundo o el tercer año. Me consta que los militares venezolanos estudian con un libro militar o de estrategia militar escrito por el propio Verstringe. Nuestros bolivarianos no han llegado tan lejos, esa es la realidad. Y además el sistema no les deja, aunque hubieran querido, lo hubieran tenido muy complicado. Nuestro sistema parlamentario, repito, no tiene esa facilidad. Pongamos por caso que hubieran llegado al gobierno a través de un pacto con el PSOE y con varios partidos nacionalistas, no hubieran podido cambiar la Constitución. El candado famoso, ¿no?, del que habla Errejón siempre que puede, o que hablaba Errejón siempre que podía antes. El candado implica que necesitas 3/5 partes de la Cámara para empezar a modificarla. Y luego hay que consensuarla. Los sistemas parlamentarios tienen estas ventajas. Esa es la realidad. Los partidarios de las repúblicas presidencialistas, que también tienen sus ventajas, el momento en que dejas prácticamente todo el poder en manos de una sola persona, tiene sus riesgos, como hemos podido ver en Venezuela. El tema es que Pablo asume ya qué es lo que es, o lo que es en el panorama político español, y se dispone a custodiar sus 71 escaños como si fuesen de oro. Y esos 71 escaños le van a permitir vivir muy bien, le van a permitir ocupar su espacio al sol de los presupuestos generales del Estado durante 2, 3, 4 años. Y para eso necesita una estrategia diferente. El partido que era ha dejado de serlo, está empezando a dejar de serlo. Primero en la calle. Lo que han hecho bien de nuevo es leerla. Podemos tenía un factor, y os lo he contado en más de una ocasión, de moda, un elemento de moda. A la gente le gustaba. Tuvo un acierto desde el primer momento, un acierto muy grande, que no es ninguna tontería, demuestra que, o han demostrado que son buenos sociólogos y que venían de la calle, no como los aparatos del PSOE o del PP que estaban y siguen estando muy calcificados porque no salen jamás de las sedes, no salen jamás del Congreso de los Diputados y no salen jamás de la Moncloa. Los podemitas venían, los líderes podemitas venían de la calle y hicieron una lectura muy buena de lo que esta España de nuestros días pedía. Al final se pusieron de moda entre las clases medias altas urbanas. Claro, ¿de dónde iban a salir sino 5 millones de votos? En España no hay 5 millones de comunistas. Vamos,
ni hartos de vino, ni aunque nos hartemos a vino. Es imposible, no hay tantos. El comunismo no es tan atractivo. A lo más podíamos encontrar 1 millón en los tiempos buenos de Izquierda Unida, sumándole confluencias regionales, pues que nos podríamos ir a 2,5 millones, pero 5 millones, bueno, 6 millones si tomamos los resultados del 20 de diciembre, tienen que venir de otros lados. Y ojo, que esto no me lo estoy inventando, que bebo directamente de un barómetro del CIS, que os conté aquí debidamente el mes pasado, o en mayo fue, no lo recuerdo, sobre quién votaba a qué partido. Y veíamos que el voto de Podemos era básicamente de clase media-alta urbana. Era el partido al que le votaban no los ricos, pero sí las rentas más altas del país. Esto tendrá sus consecuencias, claro. Esto de que la moda podemita vaya pasando, pues implicará, por ejemplo, pues que los raperos de moda ya no les dediquen canciones, como les han estado dedicando durante los últimos años. O que no se les llenen los mítines de niños pijos, que los mítines de Podemos están llenos de niños pijos. Bueno, niños pijos, niños de buena familia, ninis, que no tienen necesidad de trabajar. Eso en esencia ni estudia ni trabaja porque puede vivir en casa de papá y mamá, pues le tienen puesta una asignación mensual. Habrá raperos, obviamente, y habrá todavía pijillos que les voten, pero no será esta locura atraída por la televisión, en gran parte, y por ese aspecto fresco y juvenil que daban. El radio escucha de Radio 3, por ejemplo, que se ha hecho muy podemita, pues se empezará a desmovilizar de una manera u otra. A fin de cuentas, al radio escucha de Radio 3 lo que le gusta es la autenticidad, no unos tipos metidos en el Parlamento, con formas de parlamentario, con lenguaje de parlamentario. Pues claro, a partir de este mismo año, conforme empiece la legislatura, que empezará de una manera u otra, ya no van a aparecer estrellas de rock. Y cuando no parezcan estrellas de rock, pues gran parte de su embrujo se perderá. No lo sé, si hubieran llegado al poder en otro país o en otra época, hubieran tenido opción a llevar su plan máximo. Pero no es así. Están en este país, en este momento. Conforme dejen de ser frescos ante la audiencia, sexys, lo decía el otro día Pablo Iglesias, tendrán que ocupar su hueco en el espectro ideológico. A mí no se me ocurre más hueco que el que ocupaba Izquierda Unida, recreciéndolo por una parte del PSOE, que si el PSOE se reconstruye bien lo recuperará, y sobre todo por los nacionalistas, especialmente nacionalistas catalanes, vascos y gallegos. En el resto de España, la verdad es que no son gran cosa. No tienen, en la España rural, por supuesto, no son nada. Si vemos los lugares donde fueron más votados, en las pasadas elecciones, las de junio, Cataluña y País Vasco. Supieron reunir el izquierdismo local con el izquierdismo nacionalista, con buena parte del nacionalismo pijo, o el nacionalismo burgués. Esto les va a obligar a reorganizarse de arriba a abajo y a redefinir objetivos, redefinir procedimientos, redefinir el método. Podemos hoy por hoy es un movimiento, porque no es un partido del todo, y eso ya os lo he dicho en más de una ocasión, concebido como una máquina electoral total. Ellos mismos lo reconocían, Somos una máquina electoral. Las campañas nos sientan bien. La campaña pasada del mes de julio la ganaron, pero con 2 o 3 cabezas sobre el segundo. Nos pasamos la campaña hablando de la campaña de Podemos porque era realmente original, estaba llena de ideas buenas o frescas, por lo menos, que no se habían hecho nunca. Lo del catálogo del IKEA, sin ir más lejos, las canciones, la puesta en escena. Cierto que ya cansaban un poco, pero todos los días, durante los 15 días que duró la campaña, tenían un conejo dentro de la chistera para sacar. No se puede decir lo mismo del resto de partidos. Claro que no hay elecciones todos los años, ni cada 6 meses. Ahora mismo se cierra, ahora este otoño, como os comentaba ayer, están las elecciones vascas y las gallegas, se cierra el ciclo electoral que se abrió con motivo de las elecciones europeas del año 14, es decir, de hace 2 años. Luego les vienen unos cuantos años, no sé cuántos, podrían ser 2, podrían ser 3, podrían ser 4, de sequía y de aburrimiento. Y el aburrimiento, y de pasar de moda, van a pasar a ser un partido, dependerá de lo que hagan y de cómo se organicen. Y de esto mismo va la crisis podemita, por si no nos habíamos dado cuenta. Y de esto mismo va lo que está sucediendo en la sede y lo que está sucediendo en las sedes por toda España. De gestionar
En definitiva, la porción de poder que han conquistado. Es una porción generosa, mucho más grande de la que tuvieron sus predecesores, de la que tuvo Cayo Lara o de la que tuvo Llamazares. Muchísimo más grande de la que tuvo Llamazares, de la que Llamazares jamás soñó con ella, ni siquiera Julio Anguita. Nadie, ningún comunista en España pudo gestionar un grupo tan grande, un grupo parlamentario de 71 escaños. Cierto que no son todos suyos, pero es que aún si nos redujésemos a los suyos, que creo que son 45, sería un grupo parlamentario gigantesco para un partido comunista. Brutalmente grande. No recuerdo ahora el número exacto de diputados que tuvo el PC en su momento álgido. No sé si fue Anguita en el año 96. Aclarádmelo, no voy a mirarlo ahora. Estoy grabando esto, pero no sé si fue Anguita en el 96 o fue Carrillo en el 77, 79, pero debían rondar los 20, 21 nomás. Bueno, pues estaríamos hablando de que sus diputados propios son 45. A esos habría que sumarles los comunistas y nacionalistas locales. Luego tienen que convertir ese movimiento popular, esa máquina de guerra electoral total, en un partido para tiempos de paz, en un partido para hacer vida parlamentaria, que es un coñazo la vida parlamentaria. Es bueno ir al Congreso 3 veces por semana, votar en las sesiones de control, una vez al año el debate sobre el Estado de la Nación, que ni siquiera lo van a poder capitalizar bien porque no son la oposición principal. Es decir, Pablo Iglesias no es el jefe de la oposición, sigue siendo Pedro Sánchez. Esto era un tema principal en el asunto del sorpaso. Y ir preparándose para el siguiente asalto electoral. Ya no sabemos cuándo puede ser. Podría ser este año, pero en este caso toda la teoría que os he desarrollado no serviría absolutamente para nada. Podría ser en el año 2018 o en el año 2019, dependiendo del gobierno que sea capaz Rajoy de montar y del cuartelillo que le dé la oposición, en este caso el PSOE y Ciudadanos, si es que se quedan en la oposición. El PSOE es posible, harto posible, y Ciudadanos no lo sé. No tenemos ni idea. Albert Rivera sigue diciendo todavía hoy una cosa los lunes, otra los martes, y los miércoles dice mitad y mitad. Por la mañana una y por la tarde otra. Se ve que la situación le ha superado por todos los lados. Creo, según me han dicho por ahí, que en Ciudadanos las cosas no están muy allá. Y motivos no tienen para que no estén muy allá. El resultado que han tenido no es malo, por más que se lo hayan repetido. El otro día Pablo Iglesias fue muy gracioso. Les hizo el análisis de campaña, les hizo la autocrítica. Dijo que habían fracasado, que se iban a convertir en el CDS, aquel partido que se montó Adolfo Suárez en el año 82 y que duró 10 años, porque desapareció 10 años después, más o menos. Para las municipales del 91 ya no quedaban de él ni las raspas. Es curioso que el adversario te haga el análisis. Mira, que sepas que has fracasado, dedícate a otra cosa. Caray, Pablo, si Ciudadanos se reincorporase, si esos votos de Ciudadanos, que son 3 millones y pico, volviesen al PP, no habría manera de descabalgar al PP jamás, por la cuenta que te trae, o que os trae. Esos 3 millones tienen que permanecer almacenados en otro partido, que debilite al Partido Conservador, en este caso al Partido Popular. Pero bueno, volviendo a Podemos, lo que se dirime ahora, lo que se dirime en esta crisis, en esencia es quién capitaneará el barco hasta las próximas elecciones, hasta la orilla de las próximas elecciones. Os lo anticipo ya, será Iglesias, no va a ser Errejón. Vamos, ni de coña. Entre otras cosas porque Iglesias es el que ha dado la cara, y estas cosas cuentan. Cuentan bastante. Tú has puesto tu cara a las papeletas aquellas míticas de las europeas. Tú eres el que has estado, eres reconocible. Errejón, en parte también lo es porque se han dado mucha vida a todos hay unas cuantas caras muy reconocibles, han tenido mucha tele. Al español medio y le preguntas, le sacas caras y de Ciudadanos te va a reconocer una. Un tío muy informado te reconocerá también a Rimadas y te reconocerá a Girauta, quizá. Pero muy informado, un tipo que lee la prensa, que se ve los telediarios y tal. Pero el español medio te va a reconocer a Rivera. Mientras que de Podemos te reconoce a 5 o 6. Así, no, quizá no te se sabe el nombre y el apellido exacto, pero lo recuerda. Pero de todo ese grupo, el que más ha descollado ha sido Pablo Iglesias. Y eso tiene un coste. Y tiene unos privilegios. Luego, además, el planteamiento que tienen, ya digo, y ya os dije el otro día que las ideas son las mismas, el planteamiento que tienen es distinto sobre cómo encarar esta nueva etapa. Y luego están cuestiones personales. No me voy a quitar yo para que mandes tú, aunque tuvieran la misma. Se trata, como he dicho hace un momento, de gestionar esa porción de poder. Y el poder no es neutro, ¿eh? El poder no se queda en el aire y bueno, y vamos a repartirlo, aquí somos horizontales, no. El poder, el momento en que se queda en el aire, alguien viene y lo absorbe.
Errejón, por su parte, puede ir buscando ese otro partido. Es una posibilidad, no lo sé, quizá el PSOE, decía. Puede doblar el lomo, es decir, rendirse a la evidencia y ponerse a sus órdenes. Primer tiempo de saludo, lo que tú digas, tal, y ya está. Es una posibilidad también. Depende de las alianzas que pueda concitar por ahí, de los aliados que encuentre, es decir, de si la Sexta le apoya o no le apoya, por resumirlo mucho. Y también puede buscar trabajo en el sector privado, quiero decir. Es decir, buscarse un empleo. No lo sé, que no ha trabajado nunca en la empresa privada. Estuvo en la Fundación CEPS esa, que vivía esencialmente dinero público, básicamente dinero público venezolano, y también pues en las escuelas de la universidad. No sé, tiene 33 añitos. Yo a los 33 añitos llevaba unos cuantos cotizados, en empresas privadas, por supuesto. Y como yo creo que casi todos vosotros. Si no es funcionario de carrera, como es el caso, dices, bueno, cuando terminó la carrera, pues decidió hacerse funcionario, hacer una oposición. Bien, es legítimo. Entonces, por eso nunca ha trabajado en el sector privado. Soraya, bien, vale. Ni lo ha hecho ni lo tendrá que hacer porque tiene un empleo por vida, pero no es el caso de Errejón, así que no sé. Yo, lo único que te digo, Íñigo, es que no es malo, ¿eh? Nadie se ha muerto por trabajar en el sector privado, mandar currículums, cerrar entrevistas, bueno, eso, tener que competir y cosas así. Lo digo sin ningún tipo de maldad. Es una posibilidad que todavía estés a tiempo de salir de ahí. Sospecho que no será porque la verdad es que con 33 años, si no has hecho otra cosa en tu vida más que politiquear, pues tendrás que politiquear lo que te queda de vida. No te preocupes que nosotros, mientras esto siga así, estaremos aquí para pagarte el sueldo. Llega la gozadera, llega la podenoticia. Una noticia para todas y todos. La noticia democrática. La noticia inclusiva. Para la gente que quiere el cambio. La podenoticia. Desde el núcleo irradiador a tus oídos y oídas. A Julián Quintal le dábamos todos por retirado desde hace bastantes años. Pues no lo sé, si se retiró este hombre después de las elecciones del 96 puede ser, quizá un poco más tarde, pero sí tuvo, creo que fue un paro cardíaco, un infarto, algo así, y se retiró por cuestiones de salud y de edad. Más había hecho ya todo lo que tenía que hacer en política, llegó a ser alcalde de Córdoba, si mal no recuerdo, y después, pues, tipo muy importante en las dos últimas legislaturas de Felipe González. Bueno, pues ha resurgido. Y ahora los periódicos vuelven a hablar de él. Aparece él con su cara de califa, más viejo, eso sí, tiene todavía más cara de califa, y valorando las cosas. Lo hemos visto en la campaña electoral y ahora ha analizado. Ha hecho un análisis de por qué Podemos, no que ha fracasado, pero pues ha sacado peores resultados que en el año 2015, es decir, que hace 6 meses. Según Anguita, se debe al voto de la España profunda. A mí me fascina esta obsesión que tienen con la España profunda, de verdad. ¿Qué es la España profunda? ¿Qué podemos definir por España profunda? Aparte, la España profunda siempre lo hacen desde el punto de vista negativo. Es todo lo que no nos vote, todo lo que no nos quiera es España profunda. Entonces, ¿quién les vota la España superficial? Porque lo contrario de profundo es superficial. No sé, cuando me dicen algo profundo, me dicen la Alemania profunda, la América profunda. Para mí es la Alemania rural o la América rural o la España rural, pero no tiene ningún componente, tiene un componente demográfico o tradicional. Dices, bueno, pues en la España profunda sí, las tradiciones se siguen más y hay menos gente y es más la España auténtica o la Alemania auténtica o la América auténtica. Pero estos lo cargan de negatividad, ese concepto, pues no es la primera vez que lo oímos y ni será la última que lo hagamos. Pero claro, si le damos la vuelta al argumento tendríamos la España superficial, cuando además es que es mentira. Si vamos, se ve que Anguita no se ha leído los resultados. Quitando el País Vasco y Cataluña, en el resto del país, el partido más votado ha sido el PP. Si por España profunda entienden ellos la España rural, como yo, es decir, sin cargarlo de negatividad, la España rural, porque no España atrasada, desde luego. Si lo que entienden, y creo que ellos lo entienden así, rural y atrasada, cuando no hay ninguna equivalencia entre atraso y campo, ninguna en absoluto, uno no tiene más que visitar el campo en Almería o la provincia de Guipúzcoa y ver que no hay ninguna, o el campo alemán. En Alemania la gente vive en pueblitos prosperísimos, o Suiza mismamente. Pero bueno, vamos a quedarnos con que ellos tienen la idea de que la España profunda es la misma que yo, es la España rural. Pues tampoco es verdad, porque Madrid y Valencia, que son la primera y la tercera ciudad del país, votaron más al PP
que a Podemos, más con gran diferencia, no por 1 o 2 puntos porcentuales. Podemos seguir sumando ciudades que no pertenecen a la España rural, quitando de hecho Barcelona y Bilbao. El resto de las grandes ciudades votaron al Partido Popular más que a Podemos. Así que no entiendo esta obsesión por cargarlo todo con esa negatividad de la España profunda. La culpa no es nuestra. De hecho, tengo unos cuantos textuales que me he apuntado. Dice, esto es un textual de Anguita, parece un cura, más que un califa, un cura, de la España que contesta falsamente en las encuestas, que calla, que no va a los actos clamorosos de la izquierda y que tiene un anclaje desde principios del siglo XIX y que apoya cosas que van contra la razón, es la España decisiva. Pues no, Anguita, eso tampoco es verdad. España es un país muy urbano. No sé qué tasa de urbanización tenemos, pero debe rondar el 80%. Así que no es la España decisiva, lo siento. La España rural es grande de superficie, pero pequeña demográficamente. Por España rural se entiende la España de los pueblitos, la España del campo. España desde los años 50-60 es un país esencialmente urbano, muy urbano. Los españoles vivimos en esencia en ciudades. Entendía la ciudad por poblaciones de más de 100.000 habitantes. La mayor parte de los que me estáis escuchando que lleváis en España, casi seguro, la mayor parte, pero el 9 de cada 10, si no más, me estáis escuchando desde una ciudad de más de 100.000 habitantes, y una mayoría me lo estaréis haciendo desde una ciudad de más de medio millón de habitantes o de 300.000 habitantes. Así que en esto también demuestra que no se ha leído nada, que no se ha enterado absolutamente de nada. Eso sí, como se pone curil o califal, dice que hay que seducir a esta gente. A estos son compatriotas, lo dice. Dice que hay que convencer a estos votantes a través de una política didáctica y persuasiva. ¿Qué les va a hacer? Ir con unas pizarras ahí y explicárselo, persuadirles, como si fuera un publicista. Porque esta España decisiva también son nuestros compatriotas, por mucho que a veces ellos voten contra sus propios intereses personales. Pues yo, la verdad, votar a favor de unos tipos que te quieren pegar una subida fiscal de AUPA, considero votarlo contra tus propios intereses, a poco que pertenezcas a la clase media y tengas algo en propiedad, aunque sea un simple automóvil. No digamos ya si tienes un piso o tal. No digamos si tienes empleo. Y la fiscalidad va a ir sobre el trabajo. Es decir, en eso tampoco se ve que está muy informado. Pero en fin, bueno, queridos amigos, aquí lo voy a dejar. Nos escuchamos mañana, que será viernes. Y este sábado, ya sabéis, y os lo recuerdo por si no lo sabíais, que tenemos la decisión de Sofía, pues tenemos la decisión de Pedrito. A ver si del Comité Federal sale algo y podemos ya, o me puedo marcar una contra en condiciones, cantando el nuevo gobierno, como cantan los niños de San Ildefonso, la Lotería de Navidad. Pues con estas os dejo y me despido de vosotros hasta mañana.